proteína. Entonces, digamos que es como muy importante aprender a utilizar como esa página, porque muchas veces cuando tú estás iniciando una purificación, ya que la vas a hacer en pues ya en el laboratorio, obtener esos parámetros nos pueden dar una idea, por ejemplo, de su punto isoeléctrico, de saber si la proteína es más ácida o es más básica, de tener su peso molecular, para que cuando nosotros, digamos que hagamos su purificación, sea más fácil poderlo identificar, de obtener su coeficiente de extinción molar para poder hacer su cuantificación en el laboratorio. Entonces, todos esos datitos son sumamente importantes para cuando hacemos la experimentación. Entonces, me quedé pensando, bueno, estaría padre que lo aprendieran a hacer para que sea más fácil, ¿no? Entonces, bueno, miren, vamos a hacer el primer truco. Ah, bueno, y finalmente, también, ya en la última parte, lo que les enseño a hacer es cómo evaluar nuestros modelos tridimensionales, porque, bueno, es un hecho que Modeler y Swiss Model, que Swiss Model y AlphaFold, pues nos van a decir, uy, tu modelo está súper bueno, pero digamos que siempre es mucho mejor evaluar los modelos con un programa externo. Entonces, generalmente, como evaluamos los modelos quienes nos dedicamos a esto del mundo de las proteínas, es con un programa que se llama Molprobity. Entonces, Molprobity es el programa que justo está como acoplado, por ejemplo, al PDB, y entonces nos dice la calidad del modelo. Entonces, quisiera yo enseñarles cómo calcular todos estos parámetros y que ustedes ya con su modelo que obtuvieron en Swiss Model y con AlphaFold lo comparen y así ustedes puedan decidir cuál es el mejor modelo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. La primer tarea muy, muy así pequeñita es obtener la secuencia a partir de PyMol. Entonces vas a tener tú aquí PyMol, vas a abrir en File el modelo de tu proteína, como es en Open. Si es algo que ya es reciente, siempre va a aparecer aquí en Open Recent. Y entonces ahí ustedes pueden seleccionar el modelo que ustedes acaban de modelar. Y si no, bueno, pues se van a Open y ya buscan en sus carpetas. Muy bien. Ahora, para obtener la secuencia FASTA existe un comando. Ese comando aquí yo se los pongo. Entonces, lo tienen únicamente que pegar aquí y le dan clic y obtienen la secuencia FASTA. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esta secuencia FASTA, bueno, pues te sirve para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tal y dices, bueno, ¿sabes qué? Quisiera hacer el árbol filogenético de esta proteína. Entonces, bueno, ya tienes aquí tu secuencia, que necesitas. O, por ejemplo, bueno, esta proteína quiero ver sus parámetros, como es el ejemplo, que vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, chicos? Nos vamos a ir a la página de Expansi, que aquí en el PDF yo les pongo la página para que ustedes puedan entrar. Entonces, en esta página de Expansi tiene diferentes programas que se pueden utilizar en la computadora y que nos ayudan a un montón de cosas. En este caso, nos dice los parámetros de la proteína. Entonces, vamos a calcular los parámetros de la proteína para que no nos queden dudas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo ya tengo aquí mi Oiga, secuencia. profe, Mande. yo lo intenté ahorita que nos lo envió, pero cuando Sí. entra uno al Expasi no aparece esa ventana, la de A ver, programa. déjame ver. Aquí le diste Ajá. abrir en Safari.
Expansi. Esa es la que aparece. Ay, déjenme ver. Entonces, a ver, le podemos poner aquí También le hice eso. A ver, Disculpe, profesora, yo nada más tengo una duda. Nosotros la secuencia bueno, sacamos la proteína de algo de nuestras tareas anteriores o tiene que ser una en especial. no, la que tú quieras, la que tú quieras. Ok. Solamente quiero que aprendas a ocupar el programa. A ver, déjenme ver. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Miren, yo solamente, la verdad no me sé cuál es el link. Entonces únicamente yo le pongo Expansive Protein Analysis. A ver, déjenme ver. Y se llama ProtParam. Ahí estás. A ver. Miren, se los voy a mandar por WhatsApp, ¿vale? A ver. A ver, muy bien. Ok. A ver, inténtenlo. Ya les mandé el link, niños. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la secuencia. Solamente yo quiero que ustedes me enseñen que... Ay, no, yo aquí estoy pegando el link. Solo quiero que ustedes me enseñen que son capaces de obtener en PyMol la secuencia FASTA. Entonces, bueno, yo aquí, por ejemplo, por fines de facilidad, pues dije, ay, bueno, voy a hacer la tarea con PyMol, ¿no? De hecho, aquí ya PyMol ya lo vamos a cerrar porque ya no lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, aquí en este caso, ay, bueno, en este caso, bueno, lo cerré, no se copió. Entonces, vamos a hacer como que sí la copié de ahí y ahora lo vamos a pegar. Ok, aquí ¿qué tienen que hacer, chicos? Tienen que borrar los espacios para que te quede pues la secuencia como unida, ¿no? Y aquí ya nada más le das miren, aquí hay algo, quítenle el guión, ¿ok? Muy bien, muy bien. Aquí mira, por ejemplo, ya te dice, son 56 aminoácidos, tiene 17,487 daltones, que quiere decir que son unos 17,5 kilodaltones. Su punto isoeléctrico es de 5,41. ¿Qué quiere decir el punto isoeléctrico, chicos? ¿A qué pH, digamos, que se neutraliza la proteína? Tiene una mayor composición de alanina, luego de arginina y así sucesivamente. Generalmente hay más, miren, alanina, arginina, glutamina, leucina. Muy bien. Generalmente, bueno, tienes 27 residuos cargados negativamente y 21 residuos cargados positivamente. Por tanto, ¿qué va a pasar? La molécula va a ser como más tendiendo a tener carga negativa. ¿Y eso qué nos ayuda? Bueno, pues nos podría ayudar a elegir el tipo de purificación, por ejemplo, no convencional. ¿Qué purificación, digamos, se basa en esta propiedad de la carga de la proteína? ¿Alguien me podría decir? Es un tipo de cromatografía. A ver, ustedes Creo que saben. era la cromatografía integrativa, ¿no? Bueno, más bien la cromatografía de intercambio iónico. Entonces, ¿qué pasa? Si esta proteína teóricamente tiene una carga negativa, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces yo puedo utilizar una matriz que tenga una carga positiva para que se pegue lo negativo. Entonces, eso me ayuda experimentalmente a diseñar mi estrategia de purificación.
Bueno, te da también el número de átomos y te da los coeficientes de extinción molar, que esto es como muy importante, por ejemplo, ya cuando hacemos experimentación, como en el coeficiente de extinción molar, pues tú puedes, digamos que con con un aparatito que es un espectrofotómetro, tú simplemente teniendo pura tu proteína puedes calcular la concentración de proteína con el coeficiente de extinción molar. También puedes ver más o menos cuál es la vida media de tu proteína. Por ejemplo, mira, te dicen que más o menos es de 30 horas en células, en células de mamífero, en levadura es más de 20 y en Escherichia coli es 10 horas. Y también puedes saber cuál es, digamos, la estabilidad de la proteína. Te dice que es más o menos una proteína estable y bueno, también te da el índice alifático, es decir, qué tan, qué tan alifática es tu proteína, ¿no? Y su hidrofobicidad. Todos estos datos son fundamentales cuando nosotros hacemos ya en el laboratorio la purificación de la proteína. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos ayuda a calcular la concentración, nos ayuda, por ejemplo, diseñar los primeros experimentos para ver pues cuánto tiempo nos tenemos que tardar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos dice, bueno, hipotéticamente tu proteína es estable. Entonces, posiblemente puedes hacer tus experimentos, pues no sé, en 1, 2 semanas, y posiblemente si la dejas en el refri, tu proteína pues te pueda durar un mes, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te dijera que tu proteína es inestable? Bueno, pues entonces te tienes que apurar y el mismo día que la purificas, pues es necesario que la proceses y que hagas todos los experimentos que tengas que hacer. Entonces, estos datos son muy importantes cuando estamos purificando proteína. Muy bien, simplemente tener el peso molecular, pues ya es una gran ventaja, ¿no? Ya haciendo tu gel de agarosa, ya puedes saber cuánto pesa y entonces a partir de eso, al momento de que estás haciendo tus fraccionamientos y tu purificación, con eso tú ya podrías, digamos que ir viendo en qué fracción se va quedando. Muy bien, niños. Ya hicimos la parte de calcular los parámetros cinéticos. Entonces, bueno, ahora vamos ahora a nuestra tercera tarea. Ya sacamos del PyMol, ya sacamos nuestra secuencia FASTA, que pues para nosotros es muy útil porque la podemos utilizar para analizarla, como hicimos ahorita, o también se podrían hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos hacer es un árbol filogenético. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Omega? ¿Alguien sabe qué es un árbol filogenético, más bien? ¿Sí o no? A ver, aquí tengo. No. Bueno, un árbol filogenético nos dice la relación entre secuencias de aminoácidos o de ácidos nucleicos, de tal forma en la cual nos dice si tienen dos secuencias de aminoácidos o proteínas, un ancestro en común. Entonces, nos va hablando, digamos, de la historia evolutiva de nuestra secuencia. Y eso es como de mucha importancia. Ustedes van a decir, ay, Heréndira, pero nosotros estamos haciendo cosas biomédicas. Eso es como de biólogos. Pues sí y no, porque la evolución, digamos que es parte de cualquier ser vivo. Entonces, por ejemplo, a partir de esto, nosotros podemos saber qué tan parecida es una secuencia, por ejemplo, de una proteína y de otra. Y con eso podemos decir si tiene una función similar o no. Entonces, es algo que se puede también hacer. Pero bueno, en el caso de MolProbity, ¿qué va a ser? Bueno, pues es este programa que es como, digamos, el estándar de oro para evaluar modelos moleculares. Todos los modelos que están en el PDB tienen los parámetros de MolProbity. ¿Por qué? Porque para que tú puedas subir al Protein Data Bank
tu modelo de proteínas tiene que tener, digamos, tiene que estar validado. Y la forma en la cual las personas lo validan es gracias a Molprobity. Entonces, en este punto únicamente lo que vas a necesitar va a ser tener tus PDBs y tus modelos. En este caso, nosotros ya tenemos dos modelos. Tenemos un modelo de AlphaFold y tenemos un modelo de y tenemos el modelo de Swiss Model. Entonces, por ejemplo, bueno, ya vimos que es muy fácil obtener los modelos a través, digamos, de nuestros, a través de nuestras plataformas. Es algo que podemos hacer desde nuestra casa y no está nada difícil. Ahora bueno, necesitamos tener el mejor modelo, el mejor modelo tridimensional. Entonces, hay que evaluarlo. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Con Molprobity. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener nuestro modelo, en este caso, bueno, yo lo tengo aquí en descargas. Y este es mi modelo que hemos utilizado en las clases anteriores. Entonces, lo único que tengo que hacer es subirlo. Aquí, cuando ya lo subí, cuando ya subí el modelo, niños, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que tengo que darle Upload. Entonces, lo que va a generar esto es que se va a subir el modelo y ya lo voy a poder analizar. Entonces, bueno, aquí ya te dice que tiene que cambiar algunas cosas, que es una sola cadena, que tiene 155 residuos, que solamente tiene una sola cadena y que no tiene hidrógenos que no tiene hidrógenos explícitos. Entonces yo le doy aquí continuo, lo que va a generar es de que, por ejemplo, se pongan los hidrógenos para que se pueda analizar. Aquí, por ejemplo, me van a dar diferentes como análisis. En este caso, nosotros necesitamos saber cómo es la geometría de esa proteína. Entonces, lo que necesito hacer es darle Analyze Geometry without all atoms contact. Entonces ya le das ahí y lo que va a hacer es puede hacer un análisis tan extenso como tú quieras. Puede, por ejemplo, ver los clashes, también los puentes de hidrógeno, los contactos de Van der Waals. Si tienes una molécula que es un RNA, también lo puede hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, yo para la tarea únicamente les pido que hagan el análisis estándar. Entonces, que dejen así los parámetros. Entonces, lo único que tienen que hacer es correr el programa. Y entonces, bueno, va a aparecer esa proteína que está dando vueltecitas. Y entonces, ¿qué va a estar haciendo? Bueno, pues va haciendo, digamos, todos estos análisis de geometría. ¿Cómo el programa detecta cuál es el mejor modelo? Bueno, lo que ocurre es que la interacción entre los átomos, digamos que ya se ha estudiado muchísimo. Entonces ya se sabe cuáles son los ángulos permitidos y cuáles son los ángulos no permitidos. Y también ya se sabe cuáles son las geometrías más comunes en proteínas que ya se han podido resolver de forma experimental. Entonces, ¿qué pasa? Este programa lo que hace es agarrar todos los datos del PDB y entonces con esto vieron cuáles son los ángulos que generalmente tienen los modelos tridimensionales. Y entonces a partir de eso, pues hacen unos ciertos parámetros. A ver, en este caso tenemos, ¿qué sería, digamos, los parámetros deseados? ¿Cuál sería el objetivo? Pero vamos a ser realistas. Estos parámetros están dados para modelos con una resolución de un Armstrong. Es una resolución tan fina que se puede diferenciar un hidrógeno. Generalmente los modelos no tienen tanta resolución. No se puede diferenciar entre hidrógenos. Más o menos, la resolución estándar es como de 2 Armstrongs. A ver, permítanme cerrar porque aquí en mi casa está lloviendo un montón y hay un buen de ruido con la lluvia. Ay.
Ya regresé. Ya no se escucha tan feo. Entonces, bueno, lo ideal, si tú tienes un modelo con una resolución de un Armstrong, que es un modelo el cual puede diferenciar la posición de un hidrógeno, pues es que tengas estos valores. Generalmente, ¿qué te va a decir? Pues te va a decir rotámeros que son poco favorables, rotámeros que sí son favorables, te va a decir también los datos del Ramachandran, te va a decir los outliers, es decir, los que se salen del Ramachandra, también te va a decir el porcentaje de los, digamos, de los ángulos favorables del Ramachandra, te va a decir también el Z-score. El Z-score, digamos que es como una medida de qué tanto se apega un modelo a la realidad. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces cuando se sabe que generalmente ese Z-score tiene que ser menor a 2. Ese dato está relacionado con los modelos que están en el PDB. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, si tiene una geometría parecida a los modelos resueltos de forma experimental, en el PDB, vamos a tener un Z-score menor de 2. Aquí, por ejemplo, tenemos 2.43. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es que digamos que hay menos probabilidad de que sea cierto y que más bien haya como, digamos, muchas veces podemos sobre refinar nuestros modelos. ¿Qué quiere decir? Hay programas que son capaces de, digamos, hacer que los ángulos caigan en las regiones permitidas, pero al final modifican, digamos, este Z-score, haciendo que al final tu modelo esté como muy forzado. Entonces, aquí, por ejemplo, pues hay que tener como ojo, ¿no? El Z-score está en 2.43. No quiere decir que este modelo no se pueda utilizar, pero tenemos que tener cuidado. Luego también te da otra clase de datos a donde se ven, por ejemplo, ángulos que son no permitidos. Entonces, también esos hay que analizarlos. También hay otra clase de parámetros a donde, por ejemplo, te da los Kaplan outliers y también los outliers de geometría. Entonces, ustedes lo van a hacer con sus dos proteínas. Al final, ¿qué quiero que ustedes obtengan, niños? Bueno, lo que quiero que ustedes obtengan es como la comparación de los dos modelos. Pero a ver, también quiero que ustedes obtengan el gráfico de Ramachandran. Para poder obtener el gráfico de Ramachandran, únicamente le tienen que dar aquí en View. Y entonces les va a aparecer este modelo. Es este gráfico de Ramachandran, a donde tenemos que existen 3 regiones. Regiones favorables, que son estas regiones que están en azul clarito, regiones permitidas, que son estas que están en azul más fuerte, y regiones no permitidas, que serían el resto del diagrama. Entonces, aquí cada puntito que tienen, en realidad es un ángulo de torsión de nuestra proteína. Y entonces, vean, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues necesitamos que en el gráfico de Ramachandran, la mayoría de nuestros puntitos se encuentren dentro de la zona de azul clarito. ¿Ok? Pues parece que este modelo está bien. ¿Y qué necesitamos? Bueno, no es que no podamos tener ángulos que no son permitidos. Sí podemos tener ángulos no permitidos, pero no tienen que ser la mayoría, tiene que ser un porcentaje muy, 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 muy pequeño. Disculpe, profesora. ¿En cuál de todas las opciones le doy a la primera, donde dice Ramachandran Plot Name, o cuál de todas los Mira, Ramachandran que aquí aparece? están, en Ah, ok. en el PDB. Entonces, Ok. aquí lo pones y entonces ya te vas a la página. También, por ejemplo, te dice el Ramachandran Distribution Z-Score y entonces ahí te dice qué tanto se parece a digamos, que a la geometría de los modelos que se han obtenido de forma experimental. En este caso te está diciendo, no sé, no se parece, o sea, sí se parece, pero está ligeramente alejado. Entonces,
¿uno qué tendría que tener? Bueno, pues tendría que tener un Z-score pues menor a 2 para que tú digas, bueno, sí vale la pena. ¿Qué ocurre con este mundo del modelaje molecular? A ver, vamos a ser sinceros, si nos vamos a los artículos, y es más, si nos vamos a los modelos moleculares del PDB, generalmente no cumplen a cabalidad estos criterios, nunca es perfecto, pero sí tenemos que saber que más o menos tenemos que tener en las regiones permitidas, no sé, un 98% de nuestros, digamos, de nuestros ángulos. A ver, ay, ¿dónde estás? Entonces, vean, ¿cómo lo voy a poder, saber? Pues fíjense, aquí te dice, de los residuos que tú tienes en las regiones permitidas el 99.8% pues sí, de tus residuos. Y el 98% están en la región favorable. La verdad, está bastante bien este modelo. Lo único que a mí me causa un poquito de ruido es este Z-score, que no es menor a 2, lo cual me está diciendo que posiblemente hay que refinarlo. Ahora, esto ustedes lo van a hacer con sus dos modelos. Este es mi modelo de Swiss Model. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con el otro programa, con AlphaFold. Fíjense, aquí, por ejemplo, yo ya hice mi análisis antes de la clase para enseñárselos. ¿Por qué? Porque muchas veces podría parecer que es mejor el modelo de AlphaFold, de Swiss Model. ¿Sí se ven? Casi todo está como en verde y amarillo. Pero es muy importante que vean el Z-score, porque el Z-score te está diciendo si no hay un efecto de sobrerefinamiento. ¿Qué quiere decir sobrerefinamiento? Que nosotros, no nosotros, el programa lo que hace con tal de que caiga, digamos que los ángulos se ajusten a ciertas geometrías, puede hacer que la geometría no sea una geometría usual. Y generalmente hay que decirlo, la naturaleza tiene ciertas leyes que hacen que hay ciertas leyes de las proteínas. Entonces, de que la geometría no sea usual quiere decir que posiblemente no sea así. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver que tengo una mayor proporción de rotámeros pobres, que tengo, por ejemplo, menos rotámeros en la parte, digamos, favorecida. En el caso de los outliers, pues tengo muchísimo más. Fíjense, aquí en los Ramachandras outliers, es decir, los que están fuera de las zonas permitidas, es de 0, pero aquí tengo de 5.19. En el caso de los favorecidos, tengo de 89.91. Entonces, si nosotros vemos en las regiones permitidas cuántas hay, pues simplemente hay que restarle 100 menos 5.19. Entonces tendría más o menos un 94.81 en digamos que en la región que sí son los permitidos. Entonces, aquí en este caso, fíjense, es algo muy curioso. Pareciera que los parámetros de Swiss Model son mejores, pero yo les diría que yo utilizaría más este modelo. ¿Lo utilizaría tal cual? No, para nada. ¿Por qué? Porque necesito corregir estos problemas de geometría. ¿Por qué? Porque pues para que tenga la geometría adecuada. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bueno, eso ya sería un poco más avanzado y requiere que tengamos poder de cómputo. Pero en general, las personas que nos dedicamos a las proteínas, lo que haríamos serían hacer procesos de relajación. ¿Qué son los procesos de relajación, chicos? Agarrar a la molécula y entonces minimizar su energía para que esté, como su nombre lo dice, relajado y digamos que esté en el menor nivel energético. Nosotros los químicos, ¿qué decimos, chicos? ¿Cuándo va a ser más estable una molécula? ¿Cuando está en un estado de alta energía o cuando está en un estado de menor energía? Menor. Sí, de menor energía.
Entonces, de hecho, existen muchos programas para moléculas pequeñas, relajarlas, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que se llama Avogadro, que moléculas pequeñas como fármacos las puedes tú relajar y tener su conformación de menor energía, por lo cual esa conformación de menor energía es la más probable. Entonces, lo que yo utilizaría sería mejor el de AlphaFold, pero lo sometería a un proceso de relajación. Existen programas online que pueden relajar el modelo, pero en mi experiencia, antes de que yo aprendiera a utilizar, bueno, pues sí, a utilizar la supercomputadora y todo esto, yo decía, ay, lo voy a hacer en un servidor, pero ¿qué pasaba? Me distorsionaba el modelo un montón y entonces este Rama Distribution Z-Score se veía desfavorecido. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Bueno, pues tuve que aprender a utilizar la supercomputadora y tuve que aprender a utilizar, por ejemplo, un programa que se llama Amber y relajarlo en Amber. Y entonces yo les aseguro que este modelo con Amber queda precioso y queda súper bien y no queda distorsionado. Entonces, el siguiente paso pues sería utilizar un programa para relajar, que generalmente es Amber y es haciendo dinámica molecular. En el caso del modelo de Swiss Model, pues no está tan bueno. También, por ejemplo, si yo no tuviera el de AlphaFold, también lo podría yo relajar en Amber y posiblemente me va a dar algo muy similar a lo de AlphaFold. Pero tú aquí ya estás partiendo de algo que ya ves que está un poco distorsionado. Entonces, aquí si ustedes me preguntan cuáles son o sea, cuáles son los valores importantes, es muy importante que vean la distribución Rama del Z-Score, porque digamos que es un parámetro global, el cual te dice qué tanto se parece esa geometría a las geometrías que encontramos en el PDB que se digamos, obtuvieron de forma experimental. Entonces, o sea, aquí nadie está descubriendo el hilo negro, ya existen ciertas fuerzas intramoleculares que van a moldear y que van a dar la geometría a las proteínas. Entonces, por parsimonia, es muchísimo más sencillo que tu proteína tenga una estructura similar a las que se encuentran en el PDB a que exista una nueva geometría. ¿Ok? Entonces, por eso yo me quedaría con el modelo de AlphaFold. Claro que tiene problemas, hay que repararlos, pero no es algo muy difícil de hacer. Ahorita para fines de la clase, como no es una clase de modelado molecular, pues lo vamos a dejar aquí. Pero ustedes, por ejemplo, si tienen que hacer su tarea, si tienen que hacer su tesis, si tienen que hacer, por ejemplo, un proyecto o algunos de ustedes están en la maestría y necesitan enseñar cuál es su proteína, pues ya podrían saber cuál es el mejor modelo, ¿no? Y entonces, aunque no esté relajado, no es tan importante, porque hay que decirlo, depende para qué lo quieras utilizar. Si solamente es para ilustrar tu tesis o solamente es para mostrar una región de la proteína, pues cualquiera de estos dos modelos te va a servir. Pero si tú ya quieres hacer diseño de fármacos, bueno, pues yo utilizaría este modelo, pero ya al momento de que tú dices que quieres hacer diseño de fármacos, pues ya tienes que aprender a utilizar todos los demás programas computacionales que implican que utilices supercomputadora. Entonces, pues ya hacer el relajamiento de esta proteína, pues es algo mínimo, es algo que no te va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiero que me entreguen? Pues quiero que me entreguen la evidencia de cómo fueron obteniendo la secuencia de la proteína. Muy bien. Después de eso, quiero que me saquen los parámetros de la secuencia que ustedes quieran y luego quiero que comparen los dos modelos y que me digan con cuál ustedes se quedarían, ¿ok? Por ejemplo, si en el de Swiss Model les aparece aquí un valor, o sea, ¿qué hubiera sido lo ideal? Que aquí en el Rama Distribution Z-Score me hubiera dado
un valor menor a 2. Entonces ahí yo ya ni lo pienso, digo, ay, no manches, este modelo está súper bien, es más, ni siquiera necesita relajación. Entonces me quedaría con el de Swiss Model, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes, pues me entreguen estos 2 cuadritos. O sea, además de toda la evidencia de que pudieron hacer en PyMol, sacar la secuencia y que después pudieron entrar a Molparam y, no, a Protein, ¿cómo se llama? A Protein, ay, ya no recuerdo, ¿cómo se llama? Estoy re loquiuch. En Expansi, en ProtParam. Entonces, ustedes me enseñan como la evidencia de su secuencia que metieron a ProtParam y sacan, pues sí, el punto isoeléctrico, los coeficientes de extinción molar, el peso molecular. Y ya al final necesito que me pongan esta tabla, estas 2 tablas, y que me digan cuál es el modelo con el cual ustedes se quedarían. ¿Ok? ¿Tienen dudas? ¿Dudas o comentarios? No, Es el momento, no. amigos. Ya ahorita ya vamos a pasar a otro tema, ¿ok? Que va a ser el RNA-seq. Ya digo, ya esto ya era como el último de proteínas que nos quedaba para que el día de mañana, si ustedes necesitan hacer una presentación con su proteína, bueno, pues pongan la mejor proteína posible, ¿no? Muy bien. Pero Ahora, entonces tenemos que cargar los dos modelos, es decir, lo que nos salió en AlphaFold y lo que nos salió en Swiss Model. uno por uno y te va a dar la primera tabla, la segunda tabla y entonces aquí te va a dar los parámetros. También me gustaría que calcularan cuántos residuos están en las regiones permitidas. Entonces, eso es muy fácil. Únicamente tienen que sacar el valor de los outliers del Ramachandran, que por ejemplo, vean, aquí es de 5.19 y restárselo a 100, entonces ya me da 94.8, ¿no? Generalmente en los artículos, ya después de hacer las relajaciones de los modelos y todo, generalmente tú tienes en las regiones permitidas un 98% más o menos. Entonces, eso sería como lo más usual y lo que pues en las revistas internacionales te aceptan. ¿Ok? Muy bien, niños. ¿Dudas, comentarios? Pero Ya entonces pasa. sí tenemos que correr los dos, tenemos que correr el de PyMol y tenemos que correr el de AlphaFold. Sí, los 2 modelos me los corres, pero los corres de forma individual, o sea, abres una página, chum, lo corres, haces todos los pasos que viene ahí, sacas la tabla, la cortas, la pegas y luego de nuevo entras a la página, subes el modelo, el segundo modelo, lo corres, sacas los parámetros y luego tú ya me decides si sí o no está bien ese modelo. Pero entonces realmente tendríamos comparativo 2 de Swiss Model y 2 de AlphaFold, pero debemos de comparar entre los 2 de Swiss Model, entre los 2 de AlphaFold o entre cada uno de ellos, el Swiss Model y el AlphaFold. No, solamente me vas a tomar, vas a agarrar solo una proteína, la proteína que hiciste la comparación de Swiss Model y de AlphaFold, nada más. Ok. Sí, O sea, ahí es nada donde más. tenía yo la duda. Si eran Sí. 2 modelos o no, realmente es una molécula, una proteína la que vamos a meter Sí. en los diferentes. No, sí, es la misma proteína, solo que las modelaste con diferente programa. Con una la modelaste con Swiss Model y la otra la modelaste con AlphaFold. Entonces, nada más es para comparar y ver cuál es la mejor, cuál es el mejor modelo. Entonces, como que tú me digas, bueno, pues yo me voy a quedar, por ejemplo, yo ahorita ya te dije, ¿no? Yo me quedaría con el de AlphaFold porque en el caso de el Rama Distribution Set Score está, digamos, en los límites aceptables que dice que tiene una geometría como global más parecida a las geometrías que se encuentran experimentalmente en el PDB. O sea, por parsimonia, ese es el mejor modelo. Claro, no es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene un montón de errores pero son errores pequeños, son de rotámeros, son de outliers, son cosas que se pueden corregir con un relajamiento. Entonces,
en este caso, pues yo me quedaría con el de AlphaFold y ya posteriormente yo lo relajaría. Porque más bien podríamos tener como pues un pequeño error, ¿no? O sea, igual, si tomo pareciera que la geometría está súper bien, pero al final, si yo veo este Z-score, en realidad está más alejada la geometría de lo que se encuentra en el PDB resuelto de forma experimental. Entonces, es probable que esta geometría traiga errores y tenga más bien los errores dados por el sobrerefinamiento, ¿ok? O sea, esto sí parece que está más bonito, pero está metido a la fuerza y entonces hace que la geometría se me distorsione. En cambio, esto, pues sí es mucho más real y tiene sus problemas, pero son problemas que se pueden arreglar fácilmente con relajación. Muy bien. Ahora vamos a pasar, ahora sí, ya al siguiente punto. Y yo creo que hoy vamos a llegar nada más a describir cómo es y para qué sirve el RNA-seq. A ver, déjenme ver, aquí viene algo en el chat. Muy bien. Uy. Entonces, bueno, esta clase, ¿de qué trata? Pues trata de todas estas técnicas de biotecnología que uno puede utilizar en el diagnóstico médico. Ahorita nosotros ya vimos toda la parte de proteínas y cómo las proteínas se purifican y todo. ¿Por qué? Porque muchos de los nuevos fármacos son proteínas, chicos. O sea, si ustedes me dicen, a ver, hace poco, por ejemplo, se hizo una interleucina sintética de Novo que se utiliza para el tratamiento del cáncer, pues es una proteína. Terapia de anticuerpos diseñados, ¿qué son? Proteínas. Vacunas, ¿qué son? Pues muchas de ellas son proteínas. Entonces, es muy importante que entiendan cómo se hace todo este proceso. Diseño de nuevos fármacos, bueno, pues se hace casi toda la primera parte, se hace primero modelando la proteína y utilizando otra clase de programas para poder ver, digamos, la interacción entre la proteína y los ligandos. Y un 50% del trabajo es in sílico y para poder hacer ese trabajo de in sílico necesitas tener los modelos de la proteína. Entonces, es como, por eso es la primer parte, porque después vamos a ver otras técnicas que parten de la purificación de la proteína, pero en este momento vamos a hablar del RNA-seq, que es una técnica que, digamos, lleva como unos 10 años popularizada, que anteriormente, bueno, solamente se utilizaba en la investigación, pero que actualmente ya se comienza a utilizar en la biomedicina para hacer diagnóstico. Pero cuando nosotros hablamos de RNA-seq, ¿a qué nos referimos? Ay. Bueno, primero que nada tenemos que hablar de la expresión. ¿Y qué quiere decir la expresión? ¿Alguien me puede decir? Cuando yo digo, ay, es que se expresan unos genes más que otros, ¿qué quiero decir? Puede ser que sean más activos. Sí, que esos genes son como más activos. Y de hecho, esa es la razón por la cual nosotros podemos tener diferentes tipos celulares, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos a las células de nuestro cuerpo, todas nuestras células tienen el mismo genoma, pero cuando nosotros analizamos su morfología, son muy diferentes. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vemos la morfología de una célula del intestino, pues es muy diferente a una célula epitelial, es muy diferente a la morfología de una neurona. Es muy diferente a la morfología de un hepatocito. ¿Y eso por qué, chicos? ¿Por qué una célula que mantiene el DNA, el mismo DNA, por qué tienen tanta diferencia? Bueno, pues es por su patrón de expresión. ¿Qué quiere decirle la expresión genética? Bueno, ¿cuántas veces ese gen se transcribe y después de que se transcribe, se traduce y entonces de esta forma
va a ser como el nivel de actividad de cada uno de los genes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de células pluripotenciales o multipotenciales, podemos tener, por ejemplo, en el desarrollo de un organismo, diferentes fases, ¿no? Primero vamos a tener células totipotenciales, ¿no? Si nos vamos al desarrollo embrionario, tenemos que las células totipotenciales son estas células que pueden hacer toda clase de función, o sea, se pueden convertir en cualquier tipo de células. Pero digamos que estas células totipotenciales solamente llegan más o menos a estar hasta el tercer día de desarrollo embrionario, que es cuando se forma la mórula, ¿no? ¿Qué es la mórula? Son estos 16 células que se encuentran formando como una morita. Pero después del día 3, ya el día 4, ocurre diferenciación celular. ¿Y qué quiere decir diferenciación celular? Bueno, que cada una de estas células va a agarrar un diferente estirpe. En el día 4, en el caso del desarrollo embrional, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se va a formar la blástula. Y dentro de la blástula, ¿qué va a generarse? Pues se van a diferenciar dos tejidos. Un tejido que va a dar origen al bebé, al embrioncito, y que posteriormente ese embrión se va a convertir en feto, y otro que va a formar todo lo que es el trofozoito. ¿Qué es el trofozoito? Pues todo lo que me va a dar este tejido que me va a generar la placenta y que me va a generar el cordón umbilical y todo con lo cual este órgano que va a albergar al bebé y que se va a conectar con la madre. Ya si avanzamos más en el desarrollo, ¿qué va a pasar? Pues se va a formar la gástrula, ¿no? La gástrula ya es cuando nosotros, este tejido que va a ser el tejido, digamos, embrionario, se convierte ya, empieza a tener diferenciación. Y entonces, esa diferenciación me puede dar, por ejemplo, el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. En este caso, ya este tejido que de la gástrula ya no es pluripotencial, sino más bien es multipotencial. ¿Por qué? Porque ya se ve reducido el tipo de tejidos que va a poder producir. Y entonces, en el caso del mesodermo, ¿qué me va a dar? Bueno, pues me va a dar células rojas, bueno, células de la sangre, me va a dar, por ejemplo, todo lo que es músculo esquelético, músculo cardíaco, también me va a dar músculo liso. En el caso del endodermo, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar la tiroides, el páncreas, los pulmones. Y en el caso del ectodermo me va a dar, por ejemplo, la piel, algunas de estos melanocitos, también me va a dar las neuronas. Entonces, imagínense, en este proceso de desarrollo embrionario, ¿cómo es que pasa estas células totipotenciales pasan a pluripotenciales y después de pluripotenciales pasan a multipotenciales y luego ya nada más son células unipotenciales? Es decir, ya cuando están totalmente diferenciadas, lo único que van a poder dar son células de la misma estirpe. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque nosotros en nuestro genoma, no es que tengamos nuestro genoma que se estén expresando todos los genes a la vez, sino en que cada tipo de célula se van a ir prendiendo y apagando diferentes genes. ¿Gracias a qué, chicos? Bueno, a muchos factores, pero dentro de ellos, factores de transcripción y factores hormonales y de crecimiento, que todos estos van a señalizar para ir apagando y prendiendo diferentes genes. Entonces, ¿qué quiere decir? Las células de sangre van a tener una diferente expresión de genes que las células de esqueleto, que las células de corazón, que las células de músculo liso, que las células de tiroides, que las células de páncreas, de pulmón, de las neuronas, de la piel y también de los melanocitos. Entonces, ¿cómo se ha empezado a estudiar esto? Bueno, pues el RNA-seq es una forma de ver qué genes están activos. Si nosotros recordamos cómo se expresan los genes, bueno, hay muchos mecanismos de control, pero uno de ellos, bueno, es a través de todos estos mecanismos epigenéticos, a donde nosotros ya sabemos que el DNA cuando está, digamos, no está en ciclo celular, no se va a encontrar condensado.
sino más bien se va a encontrar, digamos, unas partes condensadas y unas partes que no van a estar condensadas. Las partes que van a estar condensadas se llaman heterocromatina. Y entonces ese DNA va a estar totalmente comprimido de tal forma, chicos, que lo que va a ocurrir es que no se van a expresar los genes. Pero ¿qué va a pasar con los genes que sí estén activos? Bueno, pues esos van a estar más libres, y entonces lo que va a ocurrir es que esos genes van a poder ser transcritos. Y bueno, ¿yo para qué les estoy contando este choro? Bueno, pues que existen ya métodos experimentales a donde nosotros podemos saber cuáles son los genes que se están transcribiendo. Una forma que, digamos, no es sencilla, pero es usual, pero que no se utiliza en la biomedicina, es viendo la expresión de los genes a través de algo que se llama nucleosome scanning. Y en este caso, en el nucleosome scanning, lo que se ve es ver cuáles son los genes que están como condensados y cuáles son los genes que no están condensados. Entonces, en este caso, se puede ver de esa forma. Pero digamos que para poder hacer un ensayo de nucleosome scanning es un poco más complicado y necesita un diseño experimental bastante complejo y es algo que no es tan fácil de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se desarrolló el RNA-seq. El RNA-seq, ¿qué va a haber? Bueno, va a haber la cantidad de RNA mensajero y lo va a cuantificar y vamos a poder saber cuánto RNA mensajero se está produciendo de cada uno de los genes. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder saber cuáles son los genes activos. ¿Cuáles serían los genes activos? ¿Los genes que se transcriben o los que no se transcriben? Los que se transcriben. Pues sí, los que se transcriben, niños. ¿Por qué? Ocurre que los genes que están prendidos son los genes que van a llevar a cabo el paso de DNA a RNA y posteriormente ese RNA, ¿en qué se va a convertir, niños? ¿O qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir? ¿Se traduciría? Se traducirían y generarían las proteínas que son el producto funcional que tienen generalmente los genes. Digo generalmente, ¿por qué? Porque hay algunos genes que no van a codificar para proteínas, pero sí van a codificar para RNAs que son funcionales. ¿Como cuáles? RNAs de silenciamiento, como RNAs catalíticos. Entonces, pero en general, casi todos los genes van a estar codificando para proteínas y el producto de la mayor parte de los genes son las proteínas que van a tener una función. Entonces, antes de que hablemos de RNA-seq, tenemos que hablar del PCR. ¿Alguno de ustedes ha oído qué es el PCR, chicos? Se utilizó mucho para las pruebas de detección del virus. Sí. Del COVID. ¿Pero qué es lo que se ve en un PCR? ¿Es como la amplificación de una sola parte de la secuencia? ¿Sí? El PCR, ¿qué quiere decir? Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que se hace en un PCR es amplificar una región específica de nucleótidos. Entonces, ¿qué ocurre? En el PCR, lo que vamos a tener nuestro DNA y lo que vamos a hacer es que por medio de desnaturalización vamos a separar las dos hélices de nuestro DNA y en nuestra mezcla de PCR vamos a tener 6 elementos. ¿Qué va a ser? Mi muestra, los primers o cebadores, los nucleótidos, la enzima que se llama Taq polimerasa, un buffer y bueno, el tubito de PCR, evidentemente. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Nosotros primero vamos a desnaturalizar el DNA. Posteriormente, ¿qué va a pasar después de la desnaturalización? Bueno, pues se van a generar como secuencias, digamos, secuencias separadas, ¿no? Y voy a tener los primers. ¿Qué son los primers? Los primers son también llamados oligos.
Y los oligos son secuencias de DNA o RNA que lo que van a dar es un extremo libre de OH. ¿Para qué? Para que se pueda unir la Taq polimerasa y entonces pueda ir uniendo los nucleótidos. Por eso, en mi reacción de PCR tengo que poner nucleótidos libres. Y entonces, ¿qué va a hacer la enzima? Bueno, por complementariedad va a ir agregando nucleótidos hasta digamos que completar la secuencia de DNA. ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Sí les quedó claro cómo ocurre esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, es tan usada en el caso de diagnóstico? Ahorita, bueno, no sé, yo cuando salí de la carrera, que fue como más o menos el 2010, el PCR sí era algo utilizado, pero era una prueba que era una prueba súper carísima, que generalmente no se hacía en hospitales, sino en centros avanzados, y era para cierto tipo de enfermedades muy peculiares. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, el PCR, la secuenciación y toda esta tecnología ha abaratado mucho sus costos. Tan es así que, por ejemplo, ya ahorita ya se empieza a utilizar a partir del COVID, pienso que todos los químicos que trabajan en hospitales, ya muchos de ellos aprendieron a hacer PCRs. Ya es como una competencia que tienen que tener saliendo de la carrera. Aprender biología molecular, aprender a manejar muestras biológicas y aprender a hacer esta clase de reacciones. Entonces, ahorita hay mucho, o sea, se utiliza a partir del COVID, ya hasta incluso ya hace no mucho, vi que, por ejemplo, en Salud Digna te hacen el Papá Nicolau y también te hacen genotipificación del virus del papiloma, todo al mismo tiempo. Entonces, imagínense, y es algo que ya yo creo que ya va a ser de rutina, lo cual está súper bien. Entonces, vean, ¿cómo es que podemos nosotros desnaturalizar esta molécula de DNA? Generalmente, lo que tenemos que hacer es someter al DNA a una temperatura bastante alta. Generalmente es una temperatura como de 95 grados centígrados y esto va a hacer que el DNA se desnaturalice y se separe. Muy bien, ya se separó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que llevarlo a una temperatura, digamos, menor, que va a ser la temperatura de alineamiento. Y entonces, en esta temperatura de alineamiento, ¿qué va a ocurrir? Estas secuencias de DNA, porque no se van a usar de RNA, en la naturaleza sí se utilizan de RNA, pero pues porque nosotros mismos las sintetizamos y están estables, pero las secuencias de RNA que quedamos son secuencias bastante inestables. Entonces, en el caso de los primers, los oligos son secuencias de DNA. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas secuencias de DNA que van a flanquear, es decir, ¿qué es flanquear, niños? Van a delimitar cuál va a ser la región que se va a amplificar. ¿Qué va a ocurrir, niños? Bueno, tenemos que tener un oligo que le vamos a llamar forward y otro oligo que le vamos a llamar reverse. Y lo que va a ocurrir es que estos oligos nos van a decir de cuánto va a ser nuestro amplificado. La distancia que haya entre el primer nucleótido y el último lo va a delimitar los primers, ¿ok? Entonces, uno se va a unir a la secuencia antisentido y otra se va a unir a la secuencia sentido. La que se une a la secuencia antisentido va a ser el primer forward. Y la que se une a la secuencia sentido va a ser la secuencia reverse. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya cuando pongamos esa temperatura de annealing, lo que vamos a hacer, bueno, como en la mezcla tengo a mi Taq polimerasa, ¿qué va a pasar? Bueno, la Taq polimerasa se va a unir a estas regiones y entonces va a empezar a polimerizar de forma, digamos, va a empezar a polimerizar, pero va a ir uniendo de forma complementaria los diferentes nucleótidos que hay en la mezcla. Entonces, para que empiece a llevar a cabo el proceso de polimerización, tenemos que llevar más o menos a 72 grados.
Esa temperatura es la temperatura a la cual mi Taq polimerasa funciona mejor. Y ustedes me van a decir, ay, Erendira, pero no es muy usual que una proteína funcione súper bien a 72 grados centígrados. Pero bueno, en este caso, esta Taq polimerasa se llama Taq porque es de un organismo termófilo. ¿Saben qué es un organismo termófilo, chicos? ¿Que resiste altas temperaturas? Sí, es un organismo que resiste altas temperaturas. Entonces, ¿qué pasa, niños? Pues lo que ocurre es que esta Taq polimerasa a 72 grados es la temperatura que más le gusta y entonces es como la temperatura en la cual de donde se extrajo esta polimerasa es esa la temperatura que vive. Entonces ella se siente súper cómoda y ¡pium! Sintetiza. Muy bien. ¿Por qué llamamos reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, niños, porque esto no lo vamos a hacer por una vez, lo vamos a hacer por muchos ciclos, generalmente de unos 30 a unos 40 ciclos. Entonces, necesitamos un equipo que se llama termociclador. Aquí en la imagen les pongo uno como viejito. Ya ahorita los termocicladores modernos tienen pantalla touch, son súper bonitos, son así súper amigables, son, digamos, muy fáciles de utilizar. Pero yo en el 2010, 2009, que estaba haciendo mi tesis de licenciatura, pues era más o menos como este termociclador que les muestro. Y ahí había que meter de una forma especial los numeritos para poder hacer el programa. Hoy en día ya es touch y es más, te dice, pon la temperatura así con una pantallita touch, pon la temperatura de desnaturalización, pon la temperatura de annealing, la temperatura de DNA, de la síntesis de DNA siempre se mantiene constante, ponme cuántos ciclos poner. Y entonces tú pones esta gráfica así de forma touch, así chan, y ya lo único que le dices, ¿sabes qué? Házmela por 30, 40 ciclos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cada ciclo vas a ir duplicando las moléculas de DNA. ¿Qué pasa si tienes una molécula de DNA? Bueno, primero vas a tener en el primer ciclo 2, en el segundo ciclo 4, en el tercer ciclo vas a tener 8, después en el siguiente ciclo 16, en el siguiente 32, y así sucesivamente, chicos, de tal forma que vas a tener el número de moléculas de DNA que tienes al inicio elevado al número de ciclos que vas a llevar a cabo. De esta forma vas a poder llevar una amplificación. ¿Qué quiere decir una amplificación? Pues vas a maximizar el contenido de DNA. ¿Qué ocurre? Porque, por ejemplo, ahora en la pandemia era mucho más fiable una prueba de PCR que una prueba de antígeno. ¿Alguien me puede decir? ¿No saben por qué? Podría ser que porque tienen identificado que el virus tiene, pues no sé, ciertas características y, o sea, ese virus solo lo tiene ese virus, ¿no? Entonces, no, o sea, con la de antígeno a lo mejor puede ser como otro. O sea, en parte puede ser eso, ¿sí? De que es mucho más específica, porque ¿qué ocurre? En la prueba de PCR, para que se dé la amplificación, los primers se tienen que pegar. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia de DNA se tiene que conservar para que pueda amplificar. Esa es una de las razones. Pero otra de las razones es porque con una carga muy pequeña de virus, tú lo vas a poder amplificar y entonces es muchísimo más sensible la prueba, porque digamos que con muy poquita muestra, con muy poquita carga viral, puedes maximizar, porque ¿qué vas a hacer? El PCR, ¿qué hace? Amplifica, o sea, hace como fotocopias de ese DNA y entonces tienes una buena cantidad de DNA que se puede cuantificar. En el caso de los antígenos, de la prueba de antígeno, esta depende mucho de la carga viral.
¿Qué quiere decir? Bueno, de que cuántas partículas virales tienes. ¿Y qué vimos? Bueno, con el COVID aprendimos que en el caso del COVID dependía de la fase de la infección la carga viral del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Pues había pacientes que al inicio de la enfermedad no tenían casi carga viral. Entonces, al momento de que no tenían carga viral, no podíamos hacer esta prueba de antígeno. ¿Por qué? Porque no hay antígeno que detectar o hay muy poquito y entonces la sensibilidad de la prueba no era capaz de detectar el antígeno y por tanto dar positivo. ¿A cuántos de nosotros, o sea, estoy casi segura que a todos nos dio COVID y si no nos dio COVID, así que nosotros supiéramos, pues fuimos asintomáticos porque a mí No, hasta me dio 2 veces. ¿Fuiste asintomática o no te dio? no me dio, afortunadamente no. No te dio. Bueno, ¿cuántos de nosotros no conocemos a personas que familias enteras, por ejemplo, no sé, se contagiaron, ¿no? Y había uno que parecía que no tenía ningún síntoma. Muchos de ellos eran porque eran asintomáticos, porque su cuerpo, pues digamos que controló la carga viral. Y entonces su sistema inmune, pues, ayudó a apaciguar al virus y entonces lo controló súper bien. Otros de nosotros no, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos o las personas que tenían alguna comorbilidad como obesidad, hipertensión, su sistema inmune estaba debilitado y entonces el virus dijo, aquí voy y me voy a propagar bien cañón y voy a generar un montón de copias, ¿no? De copias del virus. Entonces, bueno, ¿cuántos de nosotros no conocemos de que les tuvieron que hacer como 2 veces la prueba? O sea, ¿por qué les hicieron 2 veces la prueba, chicos? Porque al inicio, pues, tal vez toda la familia ya estaba cayendo y entonces, digamos que ellos decían, yo tengo una gran probabilidad de tener el virus, ¿no? Se hacen la prueba, pero se hacen la prueba de antígeno y sale negativa. Pero a la semana siguiente ya se hacen la prueba y sale positiva. ¿Por qué? ¿Por qué dieron negativo y luego positivo? Bueno, pues porque la carga viral era muy, muy pequeña. Posiblemente si desde un principio les hubieran hecho un PCR y vieran carga viral con PCR, hubiera sido más fácil y hubieran determinado que esa persona pues era portadora del virus, simplemente que estaba en una etapa donde no había mucha carga viral en el exterior o donde se tomaba la muestra. Entonces, bueno, el PCR, para concluir, es una técnica que nos ayuda a amplificar el DNA y es muy importante para las pruebas de RNA-seq. De hecho, la prueba de RNA-seq se basa en PCRs, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, de la prueba del COVID? A mí me gusta siempre tomar ejemplos como bien del día a día. Pues en el caso del COVID es un virus que su material genético, ¿qué es? ¿RNA o DNA? RNA. RNA, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, niños? En este caso se necesita utilizar se necesita hacer una RT-PCR, que es un PCR de retrotranscripción. ¿Por qué se llama de retrotranscripción, chicos? Bueno, porque lo que va a hacer es, a partir de una cadena de RNA, se va a generar cDNA, es decir, una cadena de DNA. Entonces, esta enzima la tienen, ¿quiénes, chicos? Los retrovirus. ¿Por qué? Porque muchos de los retrovirus, en específico los lentivirus, tienen que integrar su genoma, lo tienen que integrar al genoma del hospedero. ¿Qué lentivirus es el lentivirus más famoso que hace eso? Y es una de las razones por las cuales aún no hay cura. ¿El de la influenza? No, el VIH. El VIH es el lentivirus. Un lentivirus es un retrovirus, pero que digamos, su tasa o sea, digamos que por mucho tiempo permanece como apagadito y de repente
Un día, después de muchos años, se prende y entonces te causa la enfermedad. ¿Qué ocurre con el VIH, niños? Bueno, pues el VIH, digamos que al principio de la infección sí tiene síntomas, son síntomas como muy inespecíficos, luego tu cuerpo controla la infección y por un periodo muy largo, que sin tratamiento puede estar controlado el virus como por unos 10 años, no pasa nada y no tienes ningún síntoma. Pero después de esos 10 años, ¿qué pasa? Pues entonces empiezas a tener síntomas a donde las células afectadas son las células inmunológicas, que son, bueno, son la CD4 y la CD8, y entonces lo que va a pasar es que te vas a quedar sin inmunidad y por eso tienes el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué ocurre? El VIH, digamos que se esconde en nuestras células. Entonces, un mecanismo para poderse esconder es que su genoma lo convierte en DNA y luego lo integra a nuestro genoma de DNA. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el VIH no se puede curar? Bueno, el VIH no se puede curar por esta razón, porque a pesar de que nosotros eliminemos, digamos, toda la carga viral que se encuentra en circulación, va a haber virus escondidos dentro de nuestro genoma. Y eso es una cosa muy terrible, por eso es tan difícil el VIH y por eso no hay cura. ¿Por qué? Porque está ahí escondido y está latente. Y entonces, bueno, últimamente se han hecho diferentes como propuestas experimentales para poder hacer que ese virus salga del genoma y eliminarlo, pero pues no es tan sencillo porque además al momento de que el VIH es un virus de RNA tiene una alta tasa de mutación y entonces genera algo que se llaman cuasi especies, que es como esta mezcla de diferentes tipos de VIH en una sola persona. Entonces, una persona no solamente tiene un tipo de VIH, sino tiene un montón, tiene como población heterogénea. Y entonces eso también dificulta, digamos, el tratamiento. Pero bueno, de eso no trata esta clase. Si quieren, luego hablamos más acerca de ello. Porque sí, en la parte que vamos a hablar de terapia génica, se utiliza justamente como plataforma el virus de VIH. Claro que ya está modificado, claro, no tiene los genes que causan la enfermedad, pero es la misma plataforma para integrar el DNA que está dañado al genoma de la persona para poder hacer como, digamos, la corrección del problema genético. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, en el caso de la retrotranscripción, pues se lleva a cabo por una transcriptasa reversa que se aisló de un retrovirus y tiene esta capacidad de hacer lo que generalmente no se puede hacer en el dogma central de la biología molecular. Nosotros, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? ¿Me lo pueden decir? ¿De DNA a RNA? ¿Cómo se llama? ¿Amplificación? Transcripción. Y luego de RNA a proteínas, ¿cómo se llama? Traducción. Traducción. Sí, es la traducción. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una retrotranscripción, la cual únicamente la pueden llevar a cabo virus. Pero bueno, la biología ha avanzado tanto que ya nosotros somos capaces de aislar la proteína para que pueda llevar a cabo esta retrotranscripción. Y esto funciona y digamos que esta es una herramienta básica. Entonces, ¿qué ocurre? En la retrotranscripción voy a tener una cadena de mRNA y voy a generar algo que se llama cDNAs, que los cDNAs son estas cadenas de DNA que provienen de la retrotranscripción. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? No, yo me perdí, perdón, yo me perdí. De DNA a RNA es traducción. Y de RNA a... De RNA de DNA a RNA se llama transcripción. ¿Por qué se llama transcripción? Porque estoy pasando del mismo lenguaje, que ¿cuál es el lenguaje? Ácidos nucleicos. Entonces solo estoy transcribiendo, pero cuando yo paso de RNA a proteínas, ¿qué estoy haciendo? Estoy traduciendo. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de lenguaje.
porque estoy pasando de un lenguaje de ácidos nucleicos a un lenguaje de aminoácidos y proteínas. ¿Ok? Gracias. Entonces, la retrotranscripción es el proceso que solamente pueden llevar a cabo los virus, los retrovirus. ¿Por qué? Porque tienen una enzima que se llama retrotranscriptasa. Y entonces, ¿qué hace la retrotranscriptasa? Lo que hace es pasar de RNA a DNA y producir cDNA. En los virus, esta enzima sirve para que el virus pueda integrar su genoma al genoma de los hospederos, como lo hace el VIH. El VIH se esconde del sistema inmunológico y de los medicamentos, escondiéndose en el DNA de las personas que están infectadas. ¿Ok? Y entonces por eso es tan difícil, bueno, encontrar una cura para el VIH. Entonces, aquí, dudas, comentarios. Voy a abrir el chat. A ver. Uy, bueno. Entonces ahora vamos a ver cómo antes se medía la expresión de las células. Bueno, existía una técnica que se llamaba microarreglos. Los microarreglos es una técnica que digamos que tuvo auge por ahí de los años 2000. En los 90s y en los 2000 más o menos fue cuando había un gran auge de esta técnica. Y entonces, en esta clase de experimentos, lo que se hacía era en una plaquita muy pequeña, que es como del tamaño de un portaobjetos, mandar sintetizar, digamos que genes ya conocidos. Y entonces esos genes, digamos que lo que iba a pasar es que yo iba a purificar mi muestra de RNA y ese RNA, al momento de que yo lo dejaba en contacto con, con mi plaquita que tenía en puntos específicos anclado secuencias de DNA específicas, iban a hibridar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, generalmente para hacer estas pruebas, tú ibas a poner un RNA muestra y un RNA control. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de cuánta hibridación hay, va a ser el color que va a marcar. Generalmente, ¿cómo se veía? Bueno, pues generalmente, digamos que esta microplaquita tenía unos micropocitos. Y entonces, esos micropocitos, pues tenían como formita circular. Entonces, los niveles de expresión se podían ver de acuerdo al color del pocito. Si se ponía rojo, eso quería decir que hay una alta expresión en la muestra experimental. Si se ponía verde, hay una alta expresión en la muestra control. Y si se ponía en amarillo, lo que iba a pasar es que la expresión iba a ser exactamente igual en ambas muestras. Y entonces en esta clase de experimentos, nosotros ya podíamos determinar de una sola vez qué genes se están sobreexpresando. ¿Cuáles serían los que se están sobreexpresando, niños? Pues serían los genes que estarían en rojo, serían los pocitos que están en rojo. ¿Y cuáles se están reprimiendo, niños? Pues los que están en verde. ¿Por qué? Porque en el control hay una mayor expresión que en la muestra experimental. ¿Y cuáles serían estos genes los cuales no cambia la expresión en el control y en la muestra? Pues serían los que están en pocito amarillo. Vean, generalmente una placa de microarreglos así se ve. Y entonces, estas placas tú las mandabas a hacer a compañías y lo que tenías que tener como requisito es tener la secuencia de cada uno de los genes que vas a poner en cada uno de los pocitos. Entonces, la empresa únicamente se dedicaba a sintetizar esas secuencias y ponerla en cada uno de los pocillos para que tú posteriormente en el laboratorio pudieras evaluar la expresión. ¿Cuál era una de estas desventajas? Bueno, una de las desventajas es que tú, o sea, en general, no es que vas a tener aquí todos los genes, solamente vas a tener genes relacionados. Entonces, en este punto, tú necesitas tener, digamos que,
necesitas tener como ya tener bien conocido tu sistema, saber cuáles son los genes relacionados con tu, por ejemplo, enfermedad, condición biológica, toda la parte fisiológica, para que puedas ver esos cambios de expresión. Entonces, eso pues resulta a veces difícil, a veces no se sabe realmente por qué está causada una enfermedad. Y de hecho, por mucho tiempo, y incluso me parece que todavía a la fecha, se siguen utilizando estos microarreglos. ¿Por qué? Porque incluso puede ser como cuantificable. Existen como unas plaquitas de lectoras de microarreglos, las cuales lo que van a hacer es ver la fluorescencia y de tal forma se puede saber cuál es el nivel de expresión. Pero ¿qué pasa? Bueno, como les digo, ustedes en este punto ya tienen que conocer bien al sistema y saber qué genes y qué genes están relacionados y qué genes no están relacionados. Y eso resulta una dificultad porque para obtener esa información se necesitan muchos análisis, se necesita estudiar un montón de casos, se necesitan estudiar muchas cosas que muchas veces no hay oportunidad de hacer. Entonces, surge RNA-seq. RNA-seq es una técnica en la cual lo que se obtiene es purificación del RNA y a partir de la purificación del RNA se van a generar, digamos, fragmentos de cDNA y a partir de esos fragmentos de cDNA, posteriormente se van a secuenciar todos los fragmentos y después se va a hacer un análisis en la computadora y de esta forma vamos a poder cuantificar cuánto se está transcribiendo, o sea, de forma directa, o sea, cuánto transcrito hay, qué genes están involucrados y no es necesario que nosotros, por ejemplo, sepamos per se qué genes están involucrados. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vamos a hacer va a ser purificación de RNA, de todo RNA maduro. Entonces, en este caso, pues es muchísimo más informativo. Y entonces, en este caso, pues ya con este experimento tú puedes saber qué genes están involucrados. Entonces, lo único que tendrías que tener, pues es tu muestra experimental y tu muestra control. Por ejemplo, ¿esto dónde se puede ocupar o dónde se empieza a ocupar? Esto se puede ocupar mucho en el diagnóstico de cáncer, niños. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico de cáncer, lo que se hace es, pues, ahorita ya se hace un perfil de transcripción de los tumores y con esto, por ejemplo, se puede dar un tratamiento personalizado al paciente. ¿Por qué? Porque ya se sabe que existen ciertos tumores que tienen ciertas características en su perfil de transcripción que están asociados a responder a cierto tratamiento o generar cierta resistencia. Y entonces el RNA-seq nos permite eso. Entonces, ¿cómo se hace el RNA-seq? Primero vamos a purificar el RNA, después vamos a convertir ese RNA en cDNA, luego vamos a colocar adaptadores, posteriormente vamos a hacer la secuenciación y finalmente vamos a hacer el análisis. Generalmente, para hacer esta clase de análisis no es que lo pueda hacer cualquier persona. Por ejemplo, mi mejor amiga se dedica al RNA-seq. Entonces, ella es una chica que es pues ella le gusta toda la parte de la computación, o sea, aunque sí hace mucho trabajo experimental, o sea, trabaja en el laboratorio para obtener las muestras y todo, ella tiene como esta faceta híbrida a donde hace mucho trabajo in silico. Y entonces, ¿ella qué hace? Bueno, pues ella analiza sus datos con diferentes programas y generalmente para hacer esta clase de análisis sí se requiere que sepas programar. Entonces, si alguno de ustedes estuviera, digamos, interesado, pues tiene que saber que tienes que saber
además de hacer toda la parte experimental, tienes que meterte a la parte de programación y a la computadora, porque para poder obtener ya resultados fiables tienes que hacer esta clase de análisis, porque al final te va a dar un número tremendo de secuencias y lo que hacen los programas es ordenarlas, clasificarlas, hacer cortes y decir, bueno, esto se sobreexpresó, esto se inhibió su expresión. A partir de aquí tenemos estos genes que están sobreexpresados. Aquí tenemos genes que se han inhibido. Y eso es como información sumamente como importante, porque imagínense, es como preguntarle a la célula, a ver, ¿qué está pasando en tu fisiología? ¿Qué estás cambiando y generando? Por ejemplo, en el caso en el uso biomédico para diagnóstico, ¿qué es lo que está cambiando en tu fisiología y qué está generando problemas? O sea, ¿qué genes se están sobreexpresando o qué genes se están inhibiendo para que tengas estos problemas y generes un tumor? ¿Ok? Entonces el RNA-seq puede dar mucha información y es algo que ya se está comenzando a integrar. Evidentemente, la gente que se dedica al área biomédica, o sea, al área ya clínica, o sea, el médico, el oncólogo no va a hacer todos estos análisis. En general, ¿qué ocurre? Bueno, pues estos análisis lo hacen personas como mi amiga, que son personas que han dedicado su vida y su formación profesional a la parte de computacional y entonces ellos son quien lo hacen y al final ellos dan un reporte a donde dicen, bueno, mira, este tumor tiene este perfil de transcripción y este perfil de transcripción está asociado a la resistencia de este y este medicamento, pero posiblemente este último medicamento que te menciono es digamos, eficiente en el trato de este tipo de tumores. Entonces, bueno, ¿cuál sería el primer paso para que nosotros podamos purificar nuestro RNA? El primer paso del RNA-C es eliminar el DNA. ¿Por qué? Porque nosotros cuando purificamos ácidos nucleicos, en el primer paso vamos a purificar DNA y RNA. Y tiene mucho sentido, porque en realidad la diferencia entre un DNA y un RNA químicamente es únicamente el azúcar que forma estas moléculas. En el caso del DNA, ¿cuál es el azúcar que lo forma? ¿Me podrían decir? ¿Sí lo sabes? A ver, ¿cómo se llama? Dextrosa. No, desoxirribosa. Recuerden, la diferencia entre el DNA y el RNA, ¿cuál es? En el caso del DNA es desoxirribosa y en el caso del RNA es una ribosa. La diferencia solamente es que en el caso del DNA, como su nombre lo dice, tiene un grupo OH menos. O sea, es nada de diferencia. Solamente por ese OH se convierte en DNA, bueno, se convierte en desoxirribosa, y la ribosa, por ese OH que tiene de más, se convierte en ribosa. Entonces, químicamente son moléculas muy similares. Entonces, a la hora de que nosotros estamos purificando nuestro material genético, nos vamos a traer DNA y RNA. ¿Alguno de ustedes ha purificado DNA y no le ha puesto RNasa y ha corrido el gel? ¿Lo han hecho, chicos? A ver, para Yo que ¿No? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí lo has hecho? ¿No lo han hecho? ¿No lo hicieron en su clase de biotecnología de la clase de la carrera? Bueno, pues les voy a decir cómo se ve. Se va a ver el DNA y se ve una banda así, bien así como compactada y bien bonita. Pero si tú no le pones RNasa, lo que vas a ver es un barrido de moléculas fluorescentes. ¿Y esos qué son? Son los mRNAs. ¿Por qué es un barrido? Pues porque los mRNAs tienen diferentes tamaños, chicos. Entonces, lo que ocurre es que tienes pues un montón de diferentes tamañitos y como son de cadena sencilla, se va a ver una mancha súper brillante. Entonces, en este caso, lo que tú quieres purificar no es DNA. En este caso, lo que tú quieres purificar es mRNA.
Entonces, ¿qué necesitas eliminar? Pues tienes que eliminar el DNA. ¿Eso cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer de forma enzimática. Hay una enzima que se llama DNasa y la DNasa es capaz de eliminar toda molécula de DNA. Entonces, quitas el DNA y solamente te queda el RNA. Ahora, muy bien, no todo el RNA es RNA mensajero, ni todo el RNA mensajero está maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos que capturar todo este RNA maduro, es decir, todo este RNA que ya va a ser reflejo de la transcripción. Entonces, para tener un RNA maduro en un eucariote, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener en el extremo 5' una molécula CAP y en el extremo 3' tiene que tener una colita que se llama colita de poliadelinación. ¿Qué quiere decir? Pues va a tener muchas adeninas, niños. Entonces, esa es la forma en la cual ya nuestro RNA es maduro, ya no tiene intrones, ya está bien, ya está listo para traducirse. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que nosotros purificar ese RNA maduro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya en el mercado existen, digamos, sistemas de purificación de RNA maduro. Generalmente, ese RNA maduro se va a purificar gracias al sistema de colitas de polía. ¿Cómo se hace eso, chicos? Generalmente nosotros vamos a tener perlas magnéticas o perlas de celulosa que va a tener colitas de polité. ¿Por qué colitas de polité, chicos? Porque la adenina, ¿con quién se empareja? ¿Alguien me dice? Timina. Con la timina. Entonces, obviamente, al momento de que tú tienes colitas de polité, lo que va a generar es que se van a unir de forma, digamos, complementaria. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todos los RNAs maduros se van a pegar a estas perlitas. Entonces, lo que podemos hacer es que todos los mRNAs, bueno, pues ya se unen a esta, a las perlitas, y entonces lo que vamos a hacer es, puedes centrifugar, y entonces solamente quedarte como con tu botoncito de perlitas que tiene tu mRNA maduro, y hacer varios lavados, y posteriormente puedes eluir, pues adicionando pues colitas de polía, ¿no? Y entonces por digamos competencia va a soltar nuestros RNA maduros y entonces de esta forma va a liberar el RNA maduro que posteriormente ya puedo procesar. Otra forma es que, digamos, llevas a cabo este proceso de hibridización y entonces todos tus mRNAs mensajeros se van a unir a las perlitas. Ya se unen a estas perlitas y lo que nosotros podemos hacer ahí directamente es realizar una transcripción reversa con mi RTP polimerasa, y entonces genero moléculas de cDNA y esas moléculas de cDNA pues ya simplemente pues ya las amplifico y ya las tengo. Entonces, fíjense, ya es tan maravilloso que ya podemos generar pues RNAs maduros. Generalmente lo que se hace, a ver, espérenme. Generalmente lo que se hace, niños, lo que se hace, niños, es eluir el mRNA y a partir de eso, pues, obtener los cDNAs. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer después de que nosotros tenemos nuestro RNA? Bueno, muchas veces tenemos, ¿saben qué? Déjenme que cierre esto porque me están llame. Ahorita les contesto, falta al fin poquito. Entonces, bueno,
tenemos que eliminar el RNA ribosomal, chicos. Entonces, justamente, ¿qué significa rRNA? Quiere decir RNA ribosomal. ¿Y por qué, niños? Bueno, porque muchas veces vamos a tener, cuando purifiquemos nuestro RNA, vamos a tener enriquecido el RNA ribosomal. Por cada 10 moléculas, digamos, de RNA mensajero, vamos a tener 100 moléculas de RNA ribosomal. ¿Eso qué quiere decir, niños? Pues de que va a ser más difícil purificarlo y que en los pasos de purificación voy a ir perdiendo RNA mensajero y que voy a tener más contaminación de RNA ribosomal. Entonces, lo que puedo hacer yo es ir eliminando el RNA ribosomal. Al igual que en el otro caso, ya existen, digamos, sistemas para poder capturar el RNA ribosomal. En este caso, lo que se utilizan son, digamos, igual, unas moléculas que son de unión al RNA ribosomal y que son como, digamos, complementarias, que están unidas a una molécula que se llama streptavidina. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas moléculas que son, que tienen acoplada la streptavidina, también van a tener, digamos que, van a ser como magnéticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tienen estas, digamos, secuencias complementarias con el RNA ribosomal, lo que va a ocurrir es que se van a unir los RNA ribosomales a estas moléculas magnéticas y entonces yo voy a acercar un magneto y voy a captar todas estas moléculas de RNA ribosomal. ¿Qué puedo hacer después? Bueno, lo que puedo hacer después es que las separo, como se ve aquí con el magneto, y las dejo como las voy sacando, así, literalmente, se van sacando con el imancito. Y posteriormente, lo que me quede en solución solamente va a ser RNA mensajero o va a estar como digamos más enriquecida la porción de RNA mensajero y entonces de esta forma pues digamos que va a estar más puro y va a ser muchísimo más fácil de que no haya interferencia. Entonces fíjense, después de este proceso, ¿qué pasa? Yo cuando parto de mi muestra inicial, por cada 10 mRNAs voy a tener 100 RNAs ribosomales. ¿Qué pasa? Después de este proceso, pues voy a ir eliminando, ¿no? Por ejemplo, por cada 10 voy a tener 3, hasta que después, por el último paso, voy a tener por cada 10 mRNAs, ya voy a tener únicamente una molécula de RNA ribosomal. Es decir, ¿cuántas veces he purificado esto? Lo he purificado pues bastantito, ¿no? O sea, como casi 100 veces. Entonces, de esta forma, no se interfiere y al momento que yo haga mi selección de RNAs maduros va a ser muchísimo más eficiente y entonces va a ser muchísimo mejor. Muy bien. Ahora, ya le quité el DNA, ya le quité los RNA ribosomales, ya tengo solamente los RNAs maduros porque ya tienen colita de poli-A. ¿Qué va a seguir, niños? Bueno, pues lo que sigue es fragmentar los RNAs. ¿Nosotros qué vamos a tener? Todos estos RNAs, niños, van a tener diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros genes tenemos genes que son súper chiquitos y tenemos genes que son súper grandotes. Pero ¿qué ocurre? La técnica de secuenciación, digamos que en promedio puede secuenciar más o menos unas 600 pares de bases. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que mRNAs que tengan un mayor tamaño no van a poder ser secuenciados en su totalidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo tengo que generar fragmentos de RNA que tengan este tamaño específico, que sea más o menos de 600 pares de bases. ¿Y eso cómo lo voy a poder hacer?
Bueno, existen en general 3 tipos de procesamiento para generar esos fragmentos específicos. Una es la sonicación. ¿Recuerdan cómo rompíamos las células? Sí, sí, sí. Con la sonicación. ¿Y en qué se basa la sonicación? A través de vibración se rompen las paredes celulares. Es vibración fuerte. Exactamente. En ese caso estamos rompiendo células, pero también la sonicación nos puede ayudar, nos puede ayudar para romper biomoléculas, en este caso RNA. Entonces ya hay, digamos, protocolos establecidos a donde nosotros podemos, digamos, fragmentar de un cierto tamaño el RNA de acuerdo al tiempo de sonicación. Generalmente ese tiempo lo obtenemos de forma como experimental. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro RNA y entonces vamos a agarrar nuestro sonicador y vamos a decir, a ver, voy a dejar mi RNA sonicando medio minuto, luego 1 minuto, luego 2 minutos. Y después de eso lo que tengo que hacer es correr un gel de RNA y poner un marcador de peso molecular. Ese marcador de peso molecular es una mezcla de DNAs que tienen diferentes tamaños moleculares, de tal forma que nos dice qué tamaño molecular tiene cada uno de los fragmentos. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos el RNA y puedo ver que tengo una población que está más o menos en 2000 pares de bases y otra que está como en 500. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que cortarlo de tal forma que mi población en general esté más o menos en 600. Entonces, haciendo estos experimentos, pues yo determino a qué tiempo y a qué vibración puedo romper el RNA para que me quede más o menos de 100 pares de bases. Entonces, también no solamente se puede hacer con sonicación, también se puede hacer con enzimas. Al igual que con la sonicación, aquí lo que variaría para poder generar diferentes fragmentos de diferentes tamaños sería cuánto tiempo dejo a la enzima actuando. Entonces, tú detienes la reacción enzimática a diferentes tiempos y entonces tú lo que tienes que hacer es ver que el RNA tenga un tamaño, pues el tamaño deseado. Y también puedes hacer un procesamiento químico. ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes agregar algún químico que va a cortar de forma inespecífica el RNA. De esta forma, igual, tomando diferentes tiempos, puedes ver a qué tiempo se generan los fragmentos que tú deseas tener. Entonces, bueno, ya después de que tú lo fragmentaste, ya se puede producir el cDNA o produces tu cDNA y posteriormente lo fragmentas. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que el RNA es algo muy, muy sensible. Entonces, ¿qué ocurre? Como el RNA es muy sensible, es difícil de trabajar, chicos. Yo les contaba mi experiencia con cuando estaba en la licenciatura, de que un día se descompuso el Repco. Y el Repco es un ultracongelador que más o menos alcanza una temperatura de menos 70 grados centígrados. ¿Qué es cDNA? cDNA es el producto de la retrotranscripción. Entonces, por ejemplo, como les digo, el RNA es una muestra biológica que es muy fácil de degradar. Entonces, se ha visto que muchas veces es mucho mejor producir primero el cDNA y ese cDNA tú ya lo fragmentas. ¿Por qué? Porque el DNA es súper estable. ¿Por qué es súper estable el DNA, niños? Lo vimos la clase pasada. Bueno, Por los puentes, por los la puentes de fuerza, hidrógeno. los puentes de hidrógeno, las fuerzas que tienen.
Exactamente, porque ¿qué ocurre? En el caso del DNA es una molécula con doble cadena y tiene un montón de puentes de hidrógeno. Y entonces esos puentes de hidrógeno estabilizan a la molécula bastante. Entonces, pues el cDNA va a ser mucho más estable. En el caso del RNA, tendrías tú que ser muy cuidadoso para no romperlo. Entonces, generalmente se prefiere producir cDNA y posteriormente ese cDNA fragmentarlo. A ver, tengo aquí una duda. Muy bien, Araceli. Entonces, bueno, ya tenemos los fragmentos, ya tenemos nuestro cDNA. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, en este caso, bueno, ya tenemos el cDNA, ya está fragmentado. Ahora lo que sigue es generar adaptadores. Y estos adaptadores son secuencias específicas que nos van a decir cuál es el inicio y cuál es el final de la secuencia. Estos adaptadores son muy importantes. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder traslapar las moléculas de DNA. Y entonces, con esto vamos a obtener, pues, los mRNAs. Entonces, existen diferentes fragmentos, existen diferentes adaptadores y generalmente estos adaptadores son estas secuencias de oligonucleótidos. ¿Qué son oligonucleótidos, chicos? Secuencias sencillas de DNA que se les van a adicionar en los extremos, en el extremo 5' y en el extremo 3'. Y generalmente esto sirve para identificar los fragmentos correctamente y entonces cuando hagamos digamos que el alineamiento para poder, digamos, pues sí, como armar el rompecabezas, lo puedes armar de forma correcta. Y entonces, bueno, existen un montón de diferentes adaptadores, depende de tu experimento, pero esto nos ayuda a la identificación y al ensamblaje de todos estos mRNAs. Ya después, ¿qué vamos a hacer, niños? Bueno, pues vamos a, ahora sí, amplificar a partir del cDNA con primers que son inespecíficos, por eso son muy importantes estos adaptadores, porque ¿qué pasa? Imagínate, si tú no tuvieras estos adaptadores, ¿qué ocurriría? Pues tendrías que tener primers específicos para cada uno de los genes. Entonces, pues eso sería una dificultad, porque muchas veces tú no sabes en el proceso biológico qué genes están involucrados y qué genes están prendidos. Entonces, los adaptadores, digamos, que permiten que que se amplifiquen todo gen que tenga el adaptador. Y entonces, bueno, en este caso, pues ya llevamos el PCR, que va a ser una amplificación de todos estos RNAs mensajeros. Y bueno, después de eso, ¿qué sigue, chicos? Bueno, pues todos estos amplificados ahora sí se secuencian. Existen un montón de diferentes secuenciadores. Generalmente hay unos que son chiquitos, que son como, por ejemplo, para trabajo en laboratorio, y también existen otros que ya son mucho más grandes, que sirven para hacer, digamos, secuenciaciones como más masivas. Generalmente, por ejemplo, las empresas que se dedican a hacer digamos, estas técnicas tienen de estos grandotes. Esto generalmente no lo haces tú en el laboratorio. Generalmente ya existen empresas que lo hacen. ¿Por qué? Porque pues muchas veces estos aparatos son muy caros. Entonces, si tú estás en un laboratorio de investigación, es muchísimo más práctico que pagues el servicio y que ellos ya te hagan el proceso de la secuenciación, y ellos lo que hacen es mandarte todos los datos sin procesar, obviamente. Tú ya los procesas. Hace poco que vi a mi amiga, que la vi como hace 2 semanas, me estaba contando que por muestra te cobran como unos 10,000 pesos. Y por ejemplo, estas muestras tú las mandas, o sea, tú mandas o sea, tú puedes mandar digamos, cDNAs. Ellos ya en la empresa ponen los adaptadores, ponen ya los adaptadores,
y y ya llevan a cabo la amplificación ellos en su laboratorio y ya lo pasan por el secuenciador. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a dar las secuencias de todos esos fragmentos. Pero como les digo, no es algo sencillo, imagínense, van a ser un montón de amplificados. Entonces, no es algo que tú puedas analizar de forma manual. A ver, tengo aquí otra pregunta, no. Entonces, no lo puedes tú hacer de forma manual, niños. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues necesitas utilizar diferentes programas. Los programas que yo he leído que generalmente se utilizan para analizar estos datos son programas que se programan en R. Entonces, si ustedes están interesados en el mundo del RNA-seq, tienen que tener muy en cuenta que tienen que aprender a programar. Y generalmente todos estos programas se hacen en R. ¿Por qué se hacen en R? Bueno, primero porque es un sistema de programación que es como muchísimo más gentil, es muchísimo más fácil y además tiene una interfaz gráfica bastante bonita y entonces puedes hacer unos gráficos pero preciosísimos. Yo la verdad no los sé utilizar, pero sí he visto, por ejemplo, figuras que han hecho algunos amigos, como mi amiga que les comento que ella se dedica de lleno a analizar RNA-seq. Entonces, por ejemplo, pues te dan esta clase de gráficos en R. Entonces, con esto tú puedes evaluar el nivel de expresión de todos los genes. De hecho, los programas lo que te van a ayudar a hacer es hacer como un corte de decir, ¿sabes qué? Estos genes esta es la expresión basal, ¿no? Esta es la expresión basal, estos son los genes que están sobreexpresados, estos son los genes que se inhibe su expresión. Y entonces a partir de eso, pues tú puedes ir viendo rutas, por ejemplo, ¿no? Rutas metabólicas, por ejemplo, en algunas enfermedades se alteran las rutas metabólicas. Y entonces puedes generar esta clase de gráficos en R a donde ves las diferentes interacciones positivas entre los genes. Incluso de esta forma, pues tú puedes obtener muchísimo más información, ¿no? Del metaboloma, de todas estas condiciones fisiológicas que originen las enfermedades. Entonces, el RNA-seq es una técnica muy importante y es una técnica que es muy útil. El único problema que yo le veo es que, pues sí, necesitas personal altamente calificado y que sepa toda esta parte de programación y que sepa hacer esta clase de análisis y que también tenga, digamos que conceptos bien afianzados de bioestadística para poder hacer esta clase de análisis. Algo interesante de estos análisis es que se tienen que hacer réplicas biológicas. O sea, no es como que tú sacas tu RNA-seq y con una muestra es suficiente. En general necesitas hacer réplicas biológicas y sacar estadística para ver si lo que estás viendo pues fue algo azaroso de la célula y que apareció ese cambio en la expresión o es algo que ya está relacionado con la patogenia de la enfermedad, ¿no? Hablando de cosas biomédicas. Entonces, lo tienes que repetir mínimo 3 veces, tienes que aplicar pruebas estadísticas, pruebas de hipótesis, a donde veas si hay realmente diferencias significativas o no hay diferencias significativas. Entonces, al final, si tú quieres hacer esta clase de análisis, necesitas tener 2 cosas que te gusten, estadística y programación. Claro. Por ejemplo, ahorita ya que se aplican en el área biomédica y que tú no vas a hacer los análisis, bueno, pues ya a los médicos, o sea, al médico no le vamos a decir, oye, aprende a programar, ¿verdad? No, ellos ya, digamos que generalmente ya en estas pruebas, pues ya se tiene súper bien estudiado el sistema y entonces ya se puede hacer como una correlación de los síntomas con un tratamiento o con cierta característica. Entonces ya a ellos ya se les da como un informe pues resumido y simplificado a donde ellos no ven esta parte de estadística, a donde simplemente se da un resumen sencillo de lo que se obtuvo de todos estos análisis. ¿Tienen dudas o comentarios?
¿Sí, no? Tal vez. Que estuve revisando el artículo y de verdad, por más que me empeñaba, no le entendía muchísimas cosas. Sí, ese es. Entonces, con esto como que ya empieza a tener un poco de luz. Ah, sí, es normal, Silvia? O sea, no te agobies. Es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes. Cuando uno comienza a leer literatura científica, es difícil, la verdad es difícil. Entonces, no pasa nada. Por eso yo primero, antes de dar cada técnica, voy a dar cómo es el fundamento de la técnica para que ustedes ya cuando lean el artículo, lo entiendan más. Siempre es bueno que hagan el intento de leerlo. ¿Para qué? Para que ustedes vayan como, digamos, entrenándose a leer literatura científica, entrenando a su cerebro para que sea más fácil. De verdad, al principio cuando uno empieza a leer es bien difícil, pero después de que tú ya lo haces de forma cotidiana, ya te parece fácil. Entonces, no se agobien, todo lo vamos a revisar, todo el artículo lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ok? Entonces, inténtenlo leer, ¿para qué? Para que empiecen a generar esa habilidad de leer por ustedes mismos los artículos científicos, porque yo ahorita pues les voy a dar el que mejor me plazca, ¿no? O sea, ahorita yo saqué uno que a mi criterio está bien, pero igual ustedes sienten inquietud sobre este tema y quieren ahondar más, pues estaría padre que también practiquemos la lectura, ¿no? De los papers y que poco a poco vayan teniendo más herramientas para poder entender mejor los artículos. Pero no se agobien, todo aquí se va a explicar. Entonces, les dejo la tarea, chicos, y nos vemos el martes, ¿vale? Sí, claro, muchas gracias. Muchas De gracias. nada. Pórtense bien, que tengan bonito fin. Gracias. Hasta Bye. luego. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, equipo. Nos vemos. Adiós.